tengo la gran suerte de presentar ahora a Marije Goicoechea. Seguro que mis palabras se quedan cortas, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Marije es una gran conocida de la Fundación, como sabéis algunos de vosotros, porque ha participado anteriormente pues, en diferentes ponencias, en diferentes jornadas, la última en 2012, precisamente hablando de la ética en la intervención social, de la experiencia vasca y la experiencia en Asturias. Bien, Marije Goicoechea es licenciada en Psicología y Teología y magíster en Bioética. Profesora de Bioética, Ética Profesional e Intervenciones en Psicología de la Salud en la Universidad de Deusto. Desde 1996 ha participado, ha promovido y es miembro de varios comités de ética, tanto sanitaria como en el ámbito de la intervención social. Precisamente el primer comité de ética en intervención social que se creó en la Diputación Foral de Vizcaya, pues ella fue la presidenta, creo que hasta el 2012. Y actualmente, entre otras muchas de sus tareas, pues está centrada en la investigación sobre malos tratos a personas dependientes y personas mayores, que es también el motivo de su tesis doctoral. También ha publicado numerosos artículos y no voy a entrar al detalle porque os aseguro que son como 2 folios y creo que es mejor escucharla y tener la oportunidad de que luego podáis hacerle preguntas y debatir. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. De verdad que muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a la Universidad de La Coruña, gracias José Antonio, gracias a la Fundación Paideia, María, Sandra, gracias. Bueno, es un gusto estar aquí, ¿no? Y lo que me gustaría sería, pues el debate que hemos tenido antes, quizá ser capaces de colocarlo en un ámbito un poquito más amplio, que es el ámbito del título de la jornada de hoy, ¿no? Esto de la responsabilidad, esto de responder, ¿no? Cada uno y cada una, cómo cuidamos a las personas con discapacidad, ¿no? Como ya han dicho, pues yo me dedico a cuestiones de ética y desde ahí, pues también como ha salido, pues intento promover, ¿no? Ámbitos en donde las personas podamos juntarnos y reflexionar y deliberar para ver un poquito qué es lo mejor que podemos hacer para las personas más vulnerables, en este caso las personas con discapacidad. Me gustaría empezar leyendo este caso, que es uno de los casos de la guía de la que ha hecho antes referencia Aitor y, bueno, pues de ese grupo de trabajo que tuve la suerte de coordinar, porque, bueno, coordinar grupos de trabajo de buena gente, pues te hace bien, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo esa suerte, ¿no? Me dedico a veces a coordinar grupos de trabajo de buena gente y entonces pues eso está bien. Bueno, lo he puesto ahora, ¿no? Y lo he puesto un poquito para intentar, ¿no? Cambiar un poquito o ampliar la mirada de las instituciones tutelares a cada uno y a cada una de nosotros. E intentar un poco, bueno, pues reflexionar juntas y juntos sobre cuál es la responsabilidad de cada persona que estamos aquí en el cuidado de las personas con discapacidad, seamos ciudadanos, ciudadanas, profesionales, juristas, responsables de entidades. Bueno, este es un caso real de todos los casos que estarán publicados en esa guía, es el caso número 1, ¿no? Es una mujer de 80 años sobre lo que se inicia un expediente de modificación de capacidad a solicitud de una trabajadora social de base en enero del 2013, siguiendo el protocolo que tienen establecido en esos servicios sociales de base y ante la imposibilidad de su pareja de atender las necesidades que son cada vez mayores dado su gran deterioro físico y mental. Se empieza el procedimiento con un motivo, que es obtener una plaza residencial. Es decir, en este servicio social de base tienen como protocolo las trabajadoras sociales que cuando una persona no es capaz de firmar un consentimiento para la solicitud de una plaza residencial, inician un procedimiento de modificación de la capacidad. Se pone en marcha el proceso que antes os han contado. Bueno, no existe ningún contacto ni intervención durante un año que sigue el proceso. Nadie se acerca ni se responsabiliza del caso, como ya lo han puesto en conocimiento del fiscal.
Se propone, después de un año, la tutela al Instituto Tutelar de Vizcaya y antes de asumirla, pues la trabajadora social que lleva este caso y que era miembro del grupo de trabajo que os digo, contacta con el Servicio Social de Base y acuerda con la trabajadora social hacer una visita domiciliaria conjunta el día 11 de febrero del 2014. Abre la puerta el compañero de esta mujer, tiene 82 años, parece desorientado y confuso. Habla continuamente, cree que tiene 45 años y una pensión de 90 euros al mes. Está muy nervioso, es lo que él cree. Está muy nervioso, mantiene un discurso incoherente y delirante, dice que salen miles de personas de la televisión, me sacan por la ventana dentro de la cama, me dejan encima de unos árboles, esto se llena con miles de personas que empiezan a bailar, a hacerme gestos obscenos, hasta que de nuevo me meten por la ventana a casa, esto dice el cuidador. La casa muestra una gran desorganización, les acompaña a la habitación, allí está tumbada su mujer en una postura fetal, no abre los ojos, no responde a estímulos. Su compañero le ha puesto varias ahumadas para evitar que se caiga, presenta un golpe en la cara, explica a su compañero que es debido a que se intentó levantar de la cama, pero no se sostuvo y se dio un golpe con la calefacción. Quincenalmente, tal como está establecido en el protocolo del Centro de Salud de Atención Primaria, las personas dependientes y encamadas, la enfermera va a verles. Le presta cuidados básicos de piel y boca y le lleva los pañales. También tiene una trabajadora domiciliaria del Servicio de Atención Domiciliaria que se encarga de la comida y de la higiene diaria de la mujer. Está muy preocupada. Informa que la noche anterior llamó a las 3 de la mañana a este hombre desorientado, ya ha ocurrido anteriormente, pero ella ni ha informado al centro de salud ni a los servicios sociales de base. Cuando la trabajadora social del Instituto Tutelar pregunta por la familia, comentan tanto la trabajadora social como la auxiliar que saben que tienen familia, tanto hermanos como sobrinos, pero que no tienen relación. Bueno, pues la pregunta sería ¿cuál es la responsabilidad en el cuidado de estas personas, de todos los profesionales que andan por allí, además del Instituto Tutelar? Porque todos han seguido su protocolo. Yo voy a intentar centrarme ahí, ¿sí? E incluir ahí pues, las cuestiones que hacen referencia al tema de hoy. ¿Bien? Porque quizá también tengamos responsabilidades, como ha dicho Aitor, pues quienes iniciamos o iniciéis los procedimientos, quizá también pues quienes seguís trabajando en las prestaciones y quizá también los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que estamos en contacto con personas incapacitadas legalmente o que tienen modificada su capacidad. Bueno, los humanos somos personas, ¿sí? Personas diversas, como se ve en esa foto, ¿no? Todas las personas, todos los humanos, todos somos dependientes. Todos somos discapacitados para algo. Todos necesitamos que alguien nos dé apoyo, aunque no sea más que para capacitarnos. ¿Sí? Y cuando eso no ocurre, pues no nos capacitamos. Los humanos somos así desde el primer momento en que nos hicimos humanos. Cuando no éramos humanos, cuando éramos primates, no éramos así. Es decir, el cuidado nace a la vez que nace la especie humana. Es decir, los primates, las mujeres primates, se ponen en pie, se estrecha el canal del parto, los niños tienen que nacer más pequeños y con 2 años y medio de lactancia. Y entonces el grupo se plantea que tiene que apoyar a las mujeres. Y así empiezan las políticas sociales. O sea, hace 0,5 millones de años. Los grupos se enteran que hay que apoyar a la gente y esto es lo que les hace grupos humanos. El otro día que explicaba esto, pues un politólogo me dijo, te voy a citar, voy a decir que las políticas sociales nacieron en Atapuerca. Digo, no sé dónde nacieron, pero yo lo aprendí en Atapuerca. ¿Sí? Bueno. Que seamos así, que seamos los humanos capaces de tomar decisiones y capaces de responsabilizarnos de otros, pues como dice María Zambrano, que es esta mujer, pues no nos convierte en autosuficientes a nadie. ¿Sí? Todos los humanos
dependemos de otros humanos. María Zambrano dice que fundamentalmente los humanos somos mendigos. Si esto lo dice, pues no sé, el Papa Francisco, pues no sé muy bien qué quiere decir, pero si lo dice esa mujer fumando ese cigarro con esa edad y dice que somos mendigos, pues bueno, ¿no? ¿Y por qué dice esto María Zambrano? Pues María Zambrano dice que porque somos mendigos, los humanos necesitamos cuidados y hay gente que se responsabiliza de nuestro cuidado y de ahí surge la responsabilidad sobre la mendicidad del que tenemos al lado, o en nuestra familia o en nuestra casa. Y eso es lo que nos ha hominizado, es lo que nos ha convertido en especie humana y además nos humaniza a cada uno de los humanos. Convivimos y conmorimos en otros, ¿no? En sistemas de relaciones en los cuales somos cuidados y nos cuidan, ¿no? Los humanos, además de vivíparos y mendigos, pues somos seres con dignidad, ¿no? ¿Qué quiere decir valiosos? Igualmente valiosos. Valiosos en nosotros mismos. Necesitemos muchos o pocos cuidados, valemos lo mismo, ¿sí? Y por eso merecemos ser tratados con igual consideración y respeto en la satisfacción de nuestras necesidades, y lo segundo, en nuestra consideración como ciudadanas. Y cuando alguien no puede hacerlo, pues necesita que alguien le proteja en su dignidad, proteja sus derechos, como ha salido en el debate anterior, y se responsabilice de que sus necesidades están satisfechas y de que puede participar como ciudadano o ciudadana en condiciones de igualdad. ¿Sí? Y a veces eso pues lo hacen las instituciones tutelares, muchas veces lo hacemos las familias, otras veces lo hacen los profesionales y otras veces pues lo hacen las instituciones, las administraciones públicas. Bien. En definitiva, pues de lo que se trata es de que el reconocimiento de la dignidad, es decir, del valor de una persona, ¿sí? Y de valor quiere decir valor, porque la gente ya no sabe lo que quiere decir valor, ¿no? El valor quiere decir que es algo valioso. No es que sea una carga, no es un disvalor, es algo valioso. Por tanto, merece ser tratado bien, porque las cosas valiosas y lo que es valioso merece ser tratado con consideración. ¿Bien? Bueno, ¿y qué sería un trato no digno dado a una persona desde ahí o un maltrato? Pues impedir o no facilitar los apoyos para que las personas puedan participar socialmente en justicia, ¿no? Generando situaciones de exclusión o de discriminación grave. Me gusta empezar por aquí porque es lo que casi siempre se olvida con algunos grupos de personas, que son las personas que llamamos con discapacidad o con dependencia. ¿Sí? Parece que solo es lo segundo. No, también es lo primero. Es decir, las personas, ¿no?, tienen derecho y por tanto hay que proteger el derecho de que puedan participar en situaciones de igualdad. ¿Sí? Y lo segundo, satisfacer sus necesidades y tener los apoyos necesarios, antes creo que la pregunta iba por ahí, la de José Antonio, para que puedan desarrollar sus capacidades de la manera más autónoma posible. ¿Sí? Bueno. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto? Pues que las personas puedan tener una vida lograda, una vida feliz, sea cual sea su condición. Ese es el objetivo, el mismo que tengo yo. O sea, yo he venido aquí porque me parece que venir aquí, a Paideia y a La Coruña, hace de que el día de hoy para mí sea un día logrado, un día que ha merecido la pena. Me he cansado un poco porque me he levantado muy pronto, a las 5 de la mañana, ¿vale? Pero bueno, hay cosas logradas que nos autorrealizan, que nos cansan y hasta nos quitan la salud. ¿Sí? Esto nos pasa a nosotros y también a las personas con discapacidad. O sea, hay cosas que les cansan y les quitan la salud, pero que son las que tienen que tener apoyos para que tengan una vida autorrealizada. ¿Vale? Bien, digo para que no se nos olvide. ¿Sí? Porque a veces pues, pensamos que no, que las personas con discapacidad tienen que renunciar a una vida autorrealizada. No. Con y para otros en instituciones que sean justas, como decía ese señor que se llama Paul Ricoeur. Y las personas, he dicho lo primero, somos vivíparas, lo segundo, he dicho que somos dignas y lo tercero, somos diferentes, diversas. Es
Es decir, tenemos diferentes necesidades, diferentes capacidades, diferentes déficits, diferentes identidades, diferentes biografías, que es lo que hace que una vida autorrealizada para mí quizá no lo sea para María, porque mi identidad y la de María son diferentes y mi biografía y la de ella son diferentes. Y por tanto la protección de mis derechos y la protección de los derechos de María igual son diferentes. Y cuando alguien se plantee, porque tiene su tutela, el mayor beneficio mío y el de María, pues habrá que ver cuál es mi vida lograda y cuál es la vida lograda de María. ¿Sí? Digo, porque esto a veces también se nos olvida, ¿no? Bien. Y tenemos diferentes niveles de autonomía en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Esto, como sabéis, es un especialista José Antonio, pero es así, ¿no? Tenemos diferentes niveles de autonomía en diferentes ámbitos. Somos diversos, ¿sí? Y nuestros proyectos de autorrealización pues requieren cuidados diversos, en función de nuestros déficits, pero también en función de nuestra biografía y de nuestra identidad. ¿Bien? Y esto no lo digo yo, lo dice la OMS. Y lo dice la definición de discapacidad. O sea, no es que yo me haya inventado esto aquí hoy a la mañana para venir, sino que lo dice, que es un proceso, la discapacidad es un proceso dinámico y cambiante. Y es un concepto gradual en función de la reducción que suponga para una persona en su proyecto vital. Entonces, si esa discapacidad reduce mucho las posibilidades de que su vida sea una vida lograda, pues será una persona que tiene mucha discapacidad y requerirá muchos apoyos para su participación social y su desarrollo en su identidad, ¿sí? Y si reduce poco... Bueno, yo trabajo 12 años en un hospital psiquiátrico, llevamos toda la tarde hablando de enfermos mentales, ¿no? No tengo nada claro, soy psicóloga, profesora en la Facultad de Psicología en cuarto, una asignatura que se llama Ética y otra Psicología de la Salud. Y no tengo nada claro en esta altura de mi vida que haya que quitar las alucinaciones a la gente. No lo tengo nada claro. Primero porque son suyas. Y segundo porque no siempre reducen sus proyectos de vida. No lo tengo nada claro. ¿Sí? Entonces esto es lo primero, plantearnos a ver qué déficits o qué cosas de las que nosotros llamamos patologías son realmente discapacidades. Es decir, ¿cuánto reducen su participación social en su biografía? ¿No? Y quizá desde ahí nos podamos plantear qué es lo que hay que hacer, qué prestaciones, ¿sí? Claro, si no nos lo planteamos así, pues igual, no sé, ¿no? Me convierten a mí en ingeniero de caminos y mal. Bueno, lo cuarto, ¿no? He dicho lo primero, vivíparos, por tanto mendigos. Lo segundo, dignas, personas dignas. Lo tercero, pues personas que realmente somos diversas, diferentes, con diferentes déficits y diferentes capacidades. Y lo cuarto, portadoras de los mismos derechos. Los mismos. No distintos, es decir, el derecho a la libertad no se pierde porque alguien le modifique en su capacidad, lo sigue teniendo alguien. La gente cree que se pierde, pero no se lo queda el juez. Se pierde cuando alguien firma un certificado de función. Y por tanto hay que proteger el derecho a la libertad. Y esa también es responsabilidad del tutor, o del profesional, o de la familia. En función de que de un proyecto de vida y una identidad, ¿sí? Y de ahí me parece muy importante todo lo que se ha hablado de colaboración, porque quizá pues un tutor necesite que alguien le explique cuál es la identidad de alguien, ¿no? Y su proyecto de vida logrado y feliz, para poder tomar buenas decisiones, ¿sí? Para gestionar el derecho a la libertad de alguien, que también lo tiene que gestionar, junto con el de la salud y esos, que esos no se nos olvidan, ¿bien? Vale. Entonces, los derechos los gestionamos cada uno. ¿Cómo? Con nuestro código moral. Que no es más que un proyecto de vida buena, como dice Abela Cortina. Entonces yo con mi código moral, que es mi proyecto de vida buena, gestiono mis derechos y digo, mira, esta semana voy a poner el de la salud por debajo.
Y voy a poner el valor de las relaciones sociales y la interacción social por encima. Entonces, ayer estuve en Palencia y hoy me he venido a La Coruña. Ayer me levanté a las 5 de la mañana y hoy a las 5 de la mañana. Los he gestionado así y los he gestionado bien. No sé si os parece mal para otro código moral, pero para el mío está bien. ¿Sí? Por tanto, los derechos los gestionamos cada persona y lo que requerimos de otras personas son los apoyos para gestionarlos. Entonces, yo he necesitado que mi marido esta mañana se levantara a las 6 menos 20 y me llevara al aeropuerto. No que me diga, Marije, cuidado con tu salud, no debieras de ir a Paideia. Ese es el apoyo que yo necesitaba y es el que me han dado y estoy muy contenta. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por tanto, los apoyos habrá que darlos en función de un proyecto de vida, de una persona en concreto, con una identidad concreta, ¿sí? Y desde ahí, desde esos apoyos, facilitaremos que las personas, bueno, a veces ni con los apoyos, quizá algunas decisiones importantes o de mucho riesgo de la vida, pues quizá no las pueda tomar, ni con muchos apoyos, ¿no? Quizá haya momentos en que no pueda tomar esas decisiones porque estoy anestesiada en un quirófano, ¿no? Entonces espero que alguien que tome esas decisiones las tome con mis valores y mi proyecto. Y quizá algún día alguien tenga que ser mi tutor o tutora legal y espero que tome las decisiones con mis valores y mi proyecto. ¿Sí? Y creo yo que no me van a hacer el bien si no lo toman así. Y como esto de la tutela va del mayor beneficio, ¿no? Va de esto, ¿no? La tutela se gestiona en el beneficio de alguien. Bien. Y esto es lo que dice pues, la Convención de Nueva York, que no me extiendo más que en el artículo 1, ¿no? El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y promover el respeto de la dignidad inherente. Hay algunas personas que tienen algunos déficits, algunas necesidades, bueno, podemos ponerle muchos adjetivos, diferentes, diversas, minoritarias, y por tanto es más difícil que sus necesidades tengan los apoyos necesarios y por tanto el riesgo de sufrir de vulnerabilidad es mayor, ¿no? No me voy a detener en esto, pero como intuyo que habrá varios profesionales en la sala, ¿no? Tenemos un problema que es, claro, que es lo que hace que una persona sea humana y tenga dignidad. Entonces, lo queramos o no, todos llevamos dentro a Aristóteles, metido ahí dentro, que dice que la naturaleza humana está ordenada a un fin, que es un modo de ser humano y que a veces se desajusta por una enfermedad mental, una discapacidad intelectual, física, un accidente de tráfico, lo que sea, ¿no? Y entonces, cuando se desajusta, pues los profesionales tenemos una obligación, que no es la que acabo de contar, sino es ajustar, para que se parezca lo más posible al modelo normalizado. Claro, el problema es que hay algunas personas, muchas, que no se puede ajustar. Es decir, que forma parte de su identidad, de sus características. ¿Sí? Entonces, empezamos con los problemas. Porque como no se puede ajustar, pero eso es malo porque si no, no tendríamos obligación de ajustarlo, pues ¿cómo alguien que tiene algo malo va a valer lo mismo que alguien que no tiene algo malo? Y como dice mi compañera de muchísimos foros, Arantxa Basagoiti, máster en bioética, persona con discapacidad, no se puede estimar como igualmente bueno a quien posee algo malo. Por eso nos empeñamos en ajustarlo.
Y entonces tenemos un problema pues, que nos genera estas dos consecuencias. Una de ellas, como ya han dicho, es el objeto de mi tesis doctoral, ¿no? Que es la desigualdad y la discriminación, porque de fondo valen menos, porque tienen algo malo, ¿sí? O los malos tratos a esas personas para que se ajusten sí o sí, a buenas o a malas, como decía mi madre, ¿no? Que si ves a buenas, bien, y si no a malas, bien. Y esto, bueno, pues lo notamos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay veces que las personas con discapacidad son un disvalor, solamente hace falta ver los medios de comunicación. Ayer en Palencia se presentó un estudio de mujeres con discapacidad y valoraban esto, discapacidad física, ¿no? La presencia en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues son un disvalor y entonces, bueno, pues podemos prescindir de esas personas. ¿Qué nos va a aportar el que se integren socialmente? ¿Qué puede aportarme a mí el que se integre en esta sala socialmente personas con discapacidad? ¿Nos aporta algo? ¿No? O pueden simplemente ser un no valor, entonces las podemos excluir, ¿no? No valen, no te aportan nada, entonces podemos buscar centros como el que yo trabajé a 4 kilómetros del pueblo más cercano, ¿no? Podemos excluirlas, ¿no? O podemos utilizarlas. Claro, reconocer que las personas tienen dignidad quiere decir que aportan valor, voz, identidad a un proyecto y que entonces aportan una experiencia. ¿Qué es lo que ocurre? Como dice McIntyre, la mayoría de las personas con discapacidad, como siempre han estado en los márgenes o en las exclusiones, pues no han tenido voz, entonces no sabemos lo que aportan. Porque su voz no la hemos oído. No sabemos muy bien qué aportan, ¿no? Quizá nos aporten cómo hacer un proyecto de autorrealización, no sé, en las situaciones que todos tenemos, que son de déficit, no sé, digo. Este cuadro es de Yolk, ¿no? Se titula Clara de huevo. Hay configuraciones físicas que damos por supuesto que hay proyectos de autorrealización que no son para ellas. Si esta persona tiene síndrome de Down, un proyecto de autorrealización de maternidad no cabe, ¿no? Y además, ¿quién lo dice? Como dice Arantxa Basagoiti, lo decimos los profesionales de la salud, que para eso hemos estudiado. Hemos estudiado cuál es la evolución normal y cuál es el fin bueno. Hemos estudiado también cuando alguien se desajusta, por qué se desajusta, y hemos estudiado cómo ajustarle. Entonces, nosotros somos los que decimos qué configuraciones corresponden a determinados proyectos, ¿sí? Y no otros. Entonces, como a alguien que tiene una habitación le va a corresponder dormir en Bilbao Bus o en Termibus, ¿no? Bueno, y esto genera modelos de atención que hacen mucho daño. Y aquí viene la responsabilidad del cuidado de todos. Algunos modelos son modelos de prescindir de estas personas. Y estos son los más evidentes, ¿no? Yo creo que aquí hemos avanzado mucho, ¿no? Sobre todo en el ámbito escolar, ¿no? Quizá también en otros ámbitos, ¿no? Como en el ámbito de salud mental, con todos los costos que ha tenido la reforma psiquiátrica, que ya se han dicho, ¿sí? Quizá otros modelos en servicios sociales todavía nos falta, ¿no? Bien. Y luego hay un segundo modelo, que es un modelo muy rehabilitador y muy científico, que es voy a identificar a la persona con el déficit, voy a reducirla a su déficit y entonces lo que yo tengo que hacer es un modelo de intervención para ajustarle lo más posible, ¿sí? Entonces este modelo se traslada a los institutos tutelares y decimos que también ellos lo tienen que hacer porque son profesionales. Lo decimos nosotros. Entonces usted tiene que ajustar lo más posible a la persona. Si no lo ajusta, no lo está haciendo bien, instituto tutelar o tutor. ¿Sí? Bueno, esto, yo suelo poner esta foto, que creo que ayuda, ¿no? Este chico tiene 2 palitos debajo de la nariz y 2 son los 2 lados de la boca, ahora se llaman piercings, antes se llamaban palitos, ¿no? Y entonces, pues obviamente le podemos mandar a un centro de chicos con palitos. Y 24 horas al día, 365 días al año, le limpiamos los palitos, le curamos los palitos, le cambiamos los palitos.
Pues hemos reducido a este chico a los palitos. Y esta es la causa fundamental del maltrato institucional. Porque eso genera muchísimo daño. Entonces, todavía pensamos que los tutores, las familias, los institutos tutelares tienen que buscar sitios para las personas en donde les cuiden bien los palitos. ¿Sí? Y si no hay plazas suficientes, pues más. Pues no, no es lo que dice la Convención. Y esto nos genera este problema, ¿no? Este es un caso real. Ana tiene un plan de autocuidados de enfermería desde hace 3 años, incluye un programa para vestirse y desvestirse sola. Desde hace 2 meses Ana nunca consigue eso. Ana tiene una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica. Y ya desde hace 2 meses no lo consigue. Entonces todos los días se enfrenta con un equipo de profesionales que le hacen ser consciente de su fracaso, todos los días. Entonces, como Ana tiene una buena salud mental y emocional, ha hecho una cosa estupenda, que es desconectarse emocionalmente y dejar de mostrar interés. Entonces ha venido una psicóloga estupenda como yo, que ha hecho varios másters y le ha puesto un programa de refuerzos positivos y negativos con el desayuno. Esto se llama obstinación en el cuidado, no cuidado. ¿Sí? Bueno. Por tanto, ¿qué es esto de responsabilizarnos de cuidar bien? ¿No? ¿Qué es? Bueno, pues quizá dentro del ámbito familiar lo sabemos hacer, ¿no? O sea, bueno, si nosotros preguntamos a nuestras familias, yo a mi marido, a mi hija, o ellos a mí, o a mis padres, ¿qué es esto del cuidar? Pues es dar los recursos, protegerme y darme el apoyo para desarrollar mi autonomía y, a ser posible, mi independencia. Eso es cuidar, ¿no? Es cierto que a veces, como ya se ha dicho, pues las familias no pueden, están cansadas, los apoyos que hay que dar son muy especializados, quizá la familia no tiene los recursos emocionales, económicos, sociales para poder capacitar a esa persona, o quizá la familia incluso pues pueda hacer daño a esa persona, ¿no? Entonces, pues el Estado, ¿no?, nos asegura a todos que va a proteger nuestros derechos. Entonces lo hace a través de los derechos civiles y políticos, luego a través de las instituciones, pero en las instituciones suele haber unos señores y señoras que se llaman profesionales. ¿Sí? Entonces los profesionales somos los que tenemos esa obligación, es decir, cómo doy los apoyos para que esta persona pueda del mejor modo posible desarrollar su proyecto de vida. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Estamos comprometidos con que esa persona, ¿sí?, pueda desarrollar lo más posible su biografía, su identidad, su proyecto de vida, ¿sí?, y con evidencia científica, es decir, sabiendo que esos apoyos van a desarrollar esa capacidad para ese proyecto. Y creo que, por tanto, los profesionales nos debíamos de plantear si hacer una propuesta de modificación de la capacidad de alguien es un buen apoyo para un proyecto de vida, porque esa es nuestra obligación. Entonces nos lo debiéramos de plantear. Es decir, si para que una persona tenga una plaza residencial, el mejor procedimiento es iniciar un proceso de modificación de la capacidad. Si lo es, pues entonces estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Si no lo es, pues lo estamos haciendo mal. Mal. No hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hace daño en ese proyecto, ¿sí? Entonces eso es lo primero, ¿no? Creo que es dentro de ese contexto de un plan determinado para una persona donde nos hacemos la pregunta, ¿iniciamos un proceso? ¿No lo iniciamos? ¿Sí? Y lo hacemos en una expectativa de confianza de esa persona, por tanto contamos con ella. No vaya a ser que iniciemos el procedimiento sin que se entere, que no será el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Sí? Porque se supone que es una persona que confía en mí. De ahí viene esto de la confidencialidad y eso.
¿sí? Entonces iniciamos un procedimiento a veces sin contar con ella. Por tanto, esto es lo primero, darnos cuenta, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, pues ponemos en marcha primero algunas cuestiones que son derechos recogidos para todo el mundo y después algunas cuestiones que quizá no siempre están recogidas como derechos, pero que es lo mejor para cada persona. ¿Sí? ¿Por qué no pueden recogerse como derechos universales? Porque no son de todas las personas. Son de algunas. Claro, nosotros lo que pedimos a una familia o a un tutor es eso, es el mayor beneficio para una persona en concreto. No le pedimos los derechos universales, ¿se entiende? Los derechos universales los asegura la Administración, que es lo que han dicho aquí estos dos chicos toda la tarde, ¿no? Y ellos debieran de estar no para los derechos universales, también lo ha dicho él, ¿no? Y por tanto, ¿a quién le corresponden los derechos universales? Pues a la trabajadora social de base, no al instituto tutelar. Y al médico de atención primaria, y al psiquiatra, y al psicólogo, y a la maestra en la escuela. ¿Sí? Y luego, ¿qué le corresponde al instituto tutelar, o al tutor, o a la tutela, o a quien tiene la patria potestad, o a la familia? Lo particular. Lo que es el mayor beneficio para esa persona. Lógicamente, también le corresponde, como han dicho los dos, proteger que el resto de los derechos, impulsar, solicitar, exigir. Pero claro, a veces lo que hacemos, también lo han dicho, es derivamos al instituto tutelar, ¿no? Bueno, no lo digo por nadie, lo digo por mí. Yo he trabajado 12 años en un psiquiátrico y he visto hacerlo esto muchísimas veces. ¿Sí? Derivo al instituto tutelar los derechos universales, es decir, el derecho a la salud. No. No. El derecho a la salud es un derecho que corresponde a cualquier ciudadano o ciudadana, y el de la asistencia sanitaria también, ¿se entiende? Entonces, cuando esto no lo tenemos claro, pues yo creo que a veces no hacemos las cosas bien. Bueno, acabo, 5 minutos. Bueno, creo que sería bueno que pensáramos un poco desde ahí, ¿no? Desde un modelo de cuidado que impulse el reconocimiento de la dignidad, escuchando a las personas, desde el enfoque de cuáles son sus capacidades, ¿sí? Yo suelo decir, yo trabajo en muchos centros, ¿no? Me toca ir a veces de un centro a otro. Y suelo decir, cuando alguien hace una valoración de una persona usuaria y tiene 20 déficits y ninguna capacidad, la valoración está mal hecha. Hay que volver a empezar. Está mal hecha. ¿Por qué? Porque le van a hacer daño. Le van a hacer daño. O sea, van a hacer un plan de cuidados para 20 discapacidades. O sea, a las 8 de la mañana fisio, a las 9:30 orientación en la realidad, a las 10:30 terapia grupal, la comida de dieta. Entonces, ya me dije, pero es que no tiene todavía más capacidades. Vale, pues quita discapacidades, equilíbralo, quita el otro montón. Si no tienes para añadir en este, quita el otro. Porque si no vas a reducir a la persona 24 horas al día a estar consciente de sus déficits y con relaciones de dominio de otras personas sobre ella, que es lo peor. Entonces, claro, 24 horas al día viviendo con una psicóloga no se puede estar. Yo soy psicóloga, no se puede. O sea, hay que dejar de ser psicóloga un rato, ¿se entiende? Pues si no, nuestros hijos nos odian a los psicólogos. No se puede. ¿Sí? Entonces, pues quitamos. Bien. Y por tanto, reconsiderando permanentemente este juicio negativo a algunas características personales y eliminando la discriminación. Y este es el punto de partida. Y esta capacidad es difícil de explicarla en cursos de ética. Es difícil. Hay gente que la tiene y gente que no la tiene. Esta chica la tiene. Tiene la capacidad de reconocer la dignidad de ese chico. Ese chico es ciego.
La tiene. Es decir, tiene la capacidad de reconocer que es valioso. Eso quiere decir. Hay gente que no la tiene. Se le puede capacitar con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Se puede, ¿bien? Pero es difícil, ¿se entiende? Entonces, este es el punto de partida y quizá desde ahí, pues, pues determinadas posiciones que están debajo de la convención, ¿no? Como es pues, todas las teorías del reconocimiento social de las personas o todas las cuestiones que tienen que ver con las capacidades, con descubrir, como decía Martha Nussbaum, que todo ser humano es capaz de desarrollar esas capacidades básicas, pues podamos llevarlas adelante, pero para eso hay que tener primero yo una capacidad. Ayer cuando explicaba de esto había un médico en la sala y puso un ejemplo, ¿no? Y de una persona que no podía expresarse y tal, ¿no? Y bueno, pues yo hice un discurso político del tema, ¿no? Y me contestó y dice, ya, pero ¿tú no crees que el médico tiene una discapacidad para ser médico si no es capaz de entenderle? Le dije, pues tienes razón. Dije, tienes razón. Él tendrá un déficit. Pero un médico que trabaja con personas con discapacidad y que no es capaz de entender a sus pacientes, tiene una discapacidad. Va a ser médico de esos pacientes. ¿Sí o no? Bien. Si empezamos por ahí, pues quizás seamos capaces, ¿no? Pues de ir tomando las decisiones de otra manera y no me gustaría acabar sin decir de nuevo algo del otro vector, que no es el de las capacidades y las necesidades, sino el de la participación en la vida social, ¿no? Quizá, recordar, ¿no? Que las personas que somos dignas tenemos derecho a tener las condiciones de desarrollo y contextuales que nos permitan ejercer como personas dignas, ¿no? Y nos permitan incorporar lo que tengo de valioso, porque si no, no soy digna. Entonces, si soy digna, quiere decir que tengo algo valioso y que podré incorporarlo en algún medio, porque habrá alguien que lo escuche de alguna manera, ¿sí? Y si eso no se da, pues entonces esta segunda pata pues queda coja, ¿no? Y esto es lo que dice de nuevo la OMS, ¿no? Que las personas tenemos déficits, yo uno visual, bastante problemático para ser profesora, para ese proyecto de vida, para otro proyecto de vida, para ser agricultor, igual no pasa nada, ¿bien? Pero para el mío pasa. Entonces, me pueden poner barreras o me pueden poner una prótesis que se llaman gafas. Entonces, con esta prótesis que me llaman gafas, oye, perfecto, puedo seguir llevando adelante mi proyecto de vida, pero si no, probablemente pues pudiera estar excluida y tendría que tener una incapacidad, una pensión igual o no sé. Bien. Bueno, esto lo dice José Antonio y, bueno, está aquí y sé que seguro que lo habéis oído, ¿no? Pero creo que hacer esto es lo que dice José Antonio, que es pasar de la ignorancia y la marginación a la presencia y la participación en la sociedad, del silencio y el monólogo al diálogo, de la atención preferente a lo adjetivo, a la discapacidad, a lo sustantivo, a la persona, y de una beneficencia paternalista al reconocimiento de la dignidad y de los derechos, ¿no? Y me gustaría dejaros una pregunta encima de la mesa para la cual no tengo respuesta. No tengo respuesta, pero que me la pregunto, ¿no? Cuanto más me meto en este tema, ¿no? Más me la pregunto. ¿Puede lo anormal, lo diverso, ser bueno en vez de malo? ¿Pudiera? O sea, ¿pudiera ser un hecho que tenga una valoración positiva porque no siempre genere sufrimiento? Porque claro, siendo un hecho que genera sufrimiento, que es por donde he empezado, obviamente es malo. Es decir, si un déficit a una persona le genera sufrimiento, vulnerabilidad, exclusión, obviamente es malo. Pero pudiera ser bueno si no generase sufrimiento, ¿no? Bueno, parece que sí, que los neandertales, ¿no? Eso que está ahí es el enterramiento del viejo de Chapelet. Durante mucho tiempo se pensó, cuando se descubrió esto, que tenía 60.000 años, se pensó que los neandertales eran menos humanos que nosotros.
porque estaban recogidos, no sé si se ve la imagen, ¿sí? Estaban en postura como de un primate. Y hace relativamente poco, como 12 años, se dieron cuenta que no, que era un viejo que tenía una rodilla deformada, un dedo del pie aplastado, una artrosis graves en cervicales y que con toda seguridad necesitó de la ayuda solidaria y altruista de sus congéneres para sobrevivir y que por tanto los neandertales eran más humanos que los sapiens. Y gracias a él desarrollaron los neandertales capacidades humanas como la solidaridad, el cuidado, la responsabilidad y la sociabilidad. Y esto es también lo que dice de una manera excelente Oteiza, ¿no? Que es un escultor vasco, ¿no? Y que estos son sus apóstoles que están vacíos, y él dice, ¿están vacíos? ¿No? Cuando a la gente le decía, es que no tienen nada porque están todos como metidos por dentro, ¿no? Y él decía, sin nada o con nada, ¿no? Decía, con nada, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva quizá las cosas cambian, quizá ser responsable de cuidar a las personas puede ser un privilegio que nos conceden las personas y quizá nos capacita, ¿no? A las personas pues, para ser humanos y humanas. Igual podemos cambiar un poco el discurso de cargar con alguien, ¿no? A hacernos cargo de su proyecto de autorrealización y de su identidad para encargarnos de que puedan tener una vida autorrealizada con y para otros en instituciones que sean justas. Pues nada más, muchas gracias. Eskerrik asko. Igual podéis. Digo que si quieren salir Si quieren venir. Bueno, yo no sé si hay alguna intervención, seguro que sí. No sé si Aitor o Fran queréis incorporaros a la mesa o preferís estar ahí, como queráis. ¿Sí? José Antonio, gracias. Perdón por pedir la palabra otra vez y muchas gracias, Marije. No es tanto una pregunta, pero sí me gustaría que se desarrollase algo que creo que es vital para entender lo que tú propones y que probablemente contrasta con la práctica de las instituciones tutelares, que es la identificación, o sea, la distinción entre deficiencia y discapacidad a la hora de modificar las capacidades, ¿no? Si uno entiende bien tu posición, que es optimista en los ideales, pesimista en la realidad, aunque esto no late, eso que decir, esto lo sé yo, pero en realidad también está implícito porque dices que no funciona. Entonces, ¿qué se puede mejorar para conseguir ese cambio, no tanto cambio de paradigma, pero alejarnos de esa identificación de la discapacidad con incapacidad y aceptar que la deficiencia bien tratada, como las gafas en tu caso respecto de la vista o una silla de ruedas que usaba Paloma para poder desplazarse o no hacerlo, contrarrestan esa discapacidad y por tanto las necesidades de intervención para corregir esa supuesta deficiencia? No sé, estrategia de desarrollar un poco más ese tema, me parece importante. Bueno, lo podrías hacer tú estupendamente, ¿verdad? Pero, bueno, yo creo que lo más importante es cambiar la perspectiva. Esto es como lo de la perspectiva de género, ¿vale? Cuando uno la descubre y se pone las gafas lilas, ya no se las puede quitar. Pero hasta que se las pone, es que uno no nota la discriminación de género. ¿Se entiende? No lo nota. Ahora, uno se las pone, entonces cuando uno cambia de perspectiva y dices, bueno, ¿qué es lo que esta persona... ¿Qué apoyos podríamos darle para avanzar en un proyecto de vida feliz?
que sea el suyo y que sea acorde a su identidad, ¿no? Claro, aquí es donde vienen las cuestiones, claro. ¿Cómo va a ser identidad, Marije, que le gusten los perros? Pues lo mismo que a ti el fútbol, o sea, ¿me explico? O sea, aquí es donde viene el prejuicio, ¿no? Porque consideramos identidad unas cosas que es, pues, ser doctor en filosofía y así, ¿me explico? Entonces, yo creo que aquí es donde viene el prejuicio. Pero si nosotros somos capaces de cambiar la perspectiva y decir, con dificultades, pero ¿cuáles son los apoyos que esta persona yo le puedo dar? Bueno, lo mínimo sería para que deje de sufrir. Esto sería lo mínimo, ¿no? Sería el punto cero, para que deje de sufrir, que probablemente tiene que ver con su discriminación en un número importante de casos, en otros quizá no. Y hasta ahí, pues está bien que hayamos estudiado muchísimo y de hecho, como dice Alberto Nicolás, que es el superior general de los jesuitas, yo estoy en la Universidad de Deusto y vino a la inauguración del curso, digo, este es el objetivo de todo el desarrollo científico. El objetivo de todo el desarrollo científico es eliminar el sufrimiento. Entonces, quizá eso sería lo primero, ¿no? Ramón Vallés, que es un gran especialista en sufrimiento y que, bueno, yo tengo la suerte a veces de estar con él, ha desarrollado múltiples escalas de evaluación del sufrimiento en personas dependientes, personas con discapacidad y personas con enfermedad mental, que están ahí, las podemos utilizar, pero no se utilizan. No se utilizan, están validadas. O sea, se utilizan las escalas para evaluar otras cosas, los déficits, pero no el sufrimiento que ese déficit genera en esa persona, ¿se entiende? Entonces, quizá lo primero es decir, bueno, cambiamos de perspectiva, ¿qué puedo aportar para que esta persona pueda desarrollar un proyecto de vida de mayor autorrealización? Quizá el punto cero sería ¿qué le hace sufrir? Y quizás sí que a algunas personas le haga sufrir su enfermedad mental y entonces tiene pleno sentido que pongamos la mejor batería de intervenciones psicológicas y psiquiátricas, ¿se entiende? Pero quizá a otra persona con enfermedad mental lo que realmente le hace sufrir es que desde que lleva en el hospital psiquiátrico hace 20 años su hijo no ha venido a verle. Entonces igual hay que llamar a su hijo, ¿se entiende? O sea, entonces quizás ese es el punto cero, ¿no? Y luego el punto uno sería, pues cuál es la identidad básica que esta persona tiene y qué apoyos podemos darle con las prestaciones que tenemos, sabiendo que los recursos son limitados, con las que tenemos cada uno y cada una. No con las que tiene la Diputación Foral de Vizcaya, sino con las que tengo yo donde estoy trabajando, ¿no? Luego podré exigir otras a través de un informe si es necesario, pero con las que tengo, ¿no? ¿Qué apoyos para que esa persona pueda desarrollar un proyecto de identidad, de biografía, no de vida, ¿no? Como tú sabes bien, los dos somos discípulos de Diego Gracia. Diego insiste mucho en esto, ¿no? La vida son dos valores, vida biológica y vida biográfica, ¿no? Entonces, ¿qué apoyos para desarrollar esa identidad? Y quizás sean pocos, ¿no? Bueno, pues habremos hecho hasta ahí. Pero en otro caso, quizás son muchos, porque quizá desarrollar una biografía y una identidad, pues no sé, de una persona con demencia de 80 años, lo que tengo que hacer es quitarle cosas. Hace poco decía yo esto en un centro y por poco me echan, menos mal que no trabajo para la administración, porque todo el rato que necesitan más auxiliares, más auxiliares, más auxiliares. Era un centro público, ¿eh? Y dije, no, necesitáis menos. Necesitáis menos auxiliares. Porque como tengáis más auxiliares, en vez de ducharle una vez al día, le vais a duchar 2. O sea, porque si yo tengo más auxiliares para apoyar un proyecto de vida, perfecto. Pero si tengo más auxiliares para duchar, ¿se entiende? Entonces, lo de los recursos es muy importante, pero sabiendo para qué. Lo ha dicho antes él con lo del motivo, ¿no? Entonces, no, va a ser para que las personas puedan, antes de fallecer, que cada una de ellas pueda ir a un lugar significativo de su vida. Vale, entonces, más auxiliares. ¿Se entiende? Pero claro, si eso no lo tengo claro, si la perspectiva no está clara, pues le ducharemos 2 veces al día. Claro, el
punto de partida es combatir el sufrimiento. Empezar. Caramba, ¿eh? Quiero decir, vale. no, normativamente es una burrada. Quiero decir, Sí. porque esto es reconocer que la situación de estas personas es una catástrofe social. Es decir, yo No lo todas, pensaré. no pero- todas. Pero digo que igual Hay que tengo personas que pensar, sufren. ¿cómo era? Si se puede valorar lo diverso. No, si lo diverso puede ser bueno, pensaré Sí. un rato sobre esto, unos días. Piénsalo un rato. Pero, caramba, que el punto cero sea evitar el sufrimiento. O por es lo que menos los vemos- preguntarnos qué le hace sufrir. Pero hay gente que no. Hay gente que somos un nosotros fracaso le social, generamos. María. Nosotros le generamos sufrimiento, José Antonio, hay veces. O sea, hay veces que nosotros, ¿no? Con nuestra manía de que alguien, no sé, ¿no? Yo soy psicóloga y todos los ejemplos me salen de mi ámbito. Aquí habrá profesionales de otros ámbitos, ¿no? Le digo que no, que tiene que estar orientado en la realidad todo el día y preguntarle todo el día, ¿dónde estás? ¿Dónde vives? ¿En qué centro? ¿Qué día es hoy? ¿Vale? Eso hay que hacerlo a quien le genera sufrimiento estar desorientado, ¿se entiende? Porque no sabe dónde está y no sabe quién es. Entonces hay que hacerlo. ¿Me explico? Pero hay gente que no le genera sufrimiento eso. Ya sé que pensáis que sí, pero no. No. Bueno. Hola, me llamo Manoli y soy madre de un niño con una gran discapacidad que tiene 16 años. Y bueno, me he quedado un poco liada después de la exposición, sobre todo... Perdón. Pienso que está más bien enfocada a adultos y a la enfermedad mental. Mis mayores objetivos, porque no vienen con libro de instrucciones, la verdad. Mi mayor objetivo es que sea feliz y lo más autónomo posible. Fantástico, ya está. Entonces, Buena perspectiva. Ahora hay que ponerse a ello. no, estoy en ello desde Sí, siempre. ya está, fenomenal. Sé sí. que él no va a llegar a aprender a leer ni a escribir, pero yo sé que necesita pautas de conducta, con lo cual yo me levanto siendo sargento y me acuesto siendo sargento. Pero quiero decir, referente a lo expuesto, que si miro, yo creo que él no es consciente y que no hay nada que le haga sufrir. Su edad mental se quedó en torno a los 3 años y no tiene capacidad para... O sea, a ver, un día le puede hacer sufrir, pues que no le deje ver Bob Esponja, pongamos por caso. Pero es que al final, en un ratito me he sentido así como mala madre, no sé. Estoy Bueno, así... a mí también me pasa. O sea, quiero decir, si te vale de algo, no... Pero bueno, sí. No, yo creo que obviamente yo no soy nadie para comentarte a ti, que conoces a tu hijo, conoces seguro su identidad. Y conoces seguro su identidad diferente a otro niño de la misma edad que tenga la misma discapacidad que tu hijo. El problema es cuando alguien no conoce eso, ¿me explico? Y considera que tu hijo es igual que cualquier otro niño con la misma discapacidad, ¿se entiende? Sí. Entonces, creo que me estaba dirigiendo más a ese foro, ¿no? Al foro cuando profesionalizamos el déficit, lo colocamos en un sistema clasificatorio y nos olvidamos de que la persona que vive ese déficit, en este caso tu hijo, no tiene por qué vivirlo igual que otro niño con el mismo déficit. ¿Se entiende? Que el déficit es el mismo, pero que la vivencia que tiene tu hijo tú la conoces bien, tú conoces la identidad de tu hijo. Y que otro niño con el mismo déficit y con 16 años tendrá otra identidad. Eso es lo que quería decir. Y que si nos fijamos todo el rato en el déficit, pues quizás nunca seamos capaces de descubrir eso, que son otras capacidades, ¿no? Bueno, yo respecto a eso, por ejemplo, una cosa que no hice nunca, compararlo con otros niños. Él es único y irrepetible. Perfecto, ya está. Entonces, procuro que las cosas que le hacen feliz, o sea, la música, por ejemplo, tiene un talento especial para la música. Por ejemplo.
procuro potenciar esas cosas. Incluso hay otra cosa que sí no lo sé razonar muy bien. Hace 2 años empezó a caminar peor y ahora ha dejado de subir y bajar escaleras. Y los objetivos en todas las escuelas es que Javier aprenda a subir y bajar escaleras. Entonces, partiendo de eso, estoy capacitada para decirles, por favor, dejar ya de darle clases de subir y bajar escaleras. No sé, le preguntamos al instituto tutelar, yo creo que sí, ¿no? Que está capacitada, ¿no? Yo creo que es su tutora, ¿no? Vale, gracias. De nada. Lógicamente ella ya tiene esa perspectiva, ¿vale? Le sobra todo lo que yo he dicho, ¿no? El problema es cuando la perdemos, ¿no? Cuando la perdemos. Y tampoco pasa nada porque la perdamos cuando yo estoy realmente intentando modificar algo, ¿no? En la vida de una persona para desarrollarle una capacidad o para eliminar una situación de dificultad social o personal. Claro, el problema es cuando ese es el modelo en el que esa persona vive, ¿se entiende? O sea, yo cuando voy al médico, cuando voy a un hospital o cuando voy al dentista, no quiero que me pregunte si me gusta la música, quiero que me arregle los dientes, ¿se entiende? Pero voy un rato. El problema es cuando vivimos en un modelo en que permanentemente las interacciones mayoritarias de esa persona son de ese carácter. Yo creo que ahí es donde empezamos con los problemas de exclusión, discriminación, falta de participación social, ¿no? O sea, no obviamente cuando hacemos una cosa puntual, ¿no? Si queremos aportar algo más, alguien que puede ser una experiencia como la que ya ha aportado. Hola, buenas noches, me llamo Sonia y quería hacer una pregunta relacionada a lo mejor con algún caso en el que se plantea que una persona mayor que ya perdió a su pareja por la edad, por dificultades en la relación con sus hijos, mantiene un distanciamiento con una de las, bueno, concretamente tiene 2 hijos, mantiene una distancia con uno de los hijos total, o sea, está completamente excluida de la relación con ese hijo, y con el otro hijo pues tiene dificultades de convivencia en el ámbito familiar de ese hijo. Y entonces mi pregunta es si privar a una persona mayor de la convivencia con ese hijo y traspasarle la tutela a un nieto o nieta, ¿es ético o es más ético dejarlo con ese hijo aunque tenga un problema de convivencia? Gracias. Bueno, yo la pregunta que haría sería para esa persona mayor, ¿me explico? O sea, yo creo que sí que a veces la pregunta es para un caso concreto, ¿no? Entonces tendríamos que ver un poquito la relación con ese hijo, bueno, qué es lo que genera esa persona, tanto de daño como de beneficio. Y la pérdida de la relación, qué es lo que genera de daño y de beneficio, ¿no? Eso sería como lo primero, ¿no? Evaluar un poquito los 2 cursos de acción y ver un poco si habría alguno intermedio en que pudiéramos eliminar los riesgos y mantener los beneficios. Y luego ya otra pregunta es si sería el mejor tutor o no, que creo que es otra cosa, ¿se entiende? Creo que un tema es la relación y creo que eso, la pregunta sería cómo podemos hacer para que esa relación genere más beneficios que daño, ¿no? Y luego ya otra pregunta sería si esa persona es realmente capaz, la otra, quiero decir, pues de ser su tutor, es decir, de proteger sus derechos y de poder, bueno, pues hacer que realmente los recursos que necesita esa persona y a los que tiene derecho los gestione bien, los busque, tome las decisiones en su beneficio o no. Entonces yo creo que son 2 cosas distintas, es lo que te diría a la hora de empezar a pensarlo. Entonces no me atrevería a contestarte es ético o no es ético, sino, ¿no?
iría por ahí la reflexión, ¿no? Y bueno, pues claro, depende de cada persona y de cada relación, pero todos los que estáis aquí, pues seguro que habéis trabajado con personas y que les conocéis, pues que realmente te das cuenta de que, bueno, pues mantienen relaciones que son de mucho riesgo, pero que sin embargo les aportan aspectos muy significativos en su vida que son muy importantes para su identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que aportando eso los riesgos disminuyan? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? La tarea. Y de entrada, pues nuestras relaciones son así de complejas, ¿no? Mantenemos relaciones que a veces nos generan riesgos, ¿no? Quisiera decir una última cosa. Esa foto que he puesto es de un centro de Guipúzcoa de personas con discapacidad, y en ese mismo centro, ¿no? Un día trabajando, y lo pongo como anécdota porque se da eso, pero también se va lo contrario. Nos planteamos trabajar con un caso de una persona con discapacidad que no generaba ningún problema a nadie. O sea, era la típica persona con discapacidad, 46 años, que llevaba desde los 8 años en el centro y no generaba ningún problema a nadie. A nadie. Tenía una institución tutelar, ¿no?, que tutelaba por ella, y nada, no tenía ni conductas disruptivas, ni había problemas económicos con el instituto tutelar, ni agredía a nadie, ni tenía ninguna enfermedad, nadie, ¿no? Entonces, yo hice la pregunta al equipo, ¿no?, de si alguien me sabía decir algo que le gustaba a esa persona. No sabía nadie del equipo. Desde los 8 años. Y entonces puse como tarea para la siguiente sesión del curso de ética que tenían que traer escrito todos, y si no, no podían venir al curso, algo que le gustaba a esa persona. Se llamaba Maribel. En una semana lo descubrieron. Todos trajeron algo. O sea, no era tan difícil, quiero decir. Todos. No hubo ni un solo profesional que no fue capaz de descubrir algo que le gustaba a Maribel en una semana. Entonces, creo que este puede ser a veces también el problema, y no solo, que también los casos que se han contado, ¿no? Es decir, los casos que se han contado son muy difíciles, ¿me explico? Son muy complejos, nos vuelven locos a todos, pero bueno, yo suelo decir que por lo menos hace que mucha gente piense, preste atención, debata, se pongan recursos, se hagan papeles, informes, ¿se entiende? Y a veces hay casos que no generan ningún problema de personas tuteladas, que quizá de fondo son más problemáticos, ¿no? Y bueno, lo dejo porque creo que a veces nos pasa esto, ¿no? Que esos casos que a todos nos ponen la cabeza a reventar, pues son al final, yo suelo decir que en algunos lugares pues tienen casi una discriminación positiva. Entonces, lo dejo dicho porque, no sé, ¿no? A mí por lo menos me llamó muchísimo la atención y me preocupó, y así os lo transmito, ¿no? Entonces, bueno, que también pensemos un poquito en esa otra clave, ¿no? La clave de desarrollar proyectos personales que quizá, bueno, no sean tan complejos, y que también existen personas así, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé, ¿algo más? Si no... Que nos despedimos, ¿no? Que hoy comentábamos comiendo que es el Día de la Discapacidad. Yo creo que es un buen cierre. Muchísimas gracias a todos por venir y nada, esperamos contar con vosotros pues en otras jornadas como la de hoy. Y gracias, Marije, nuevamente.